Yo quiero compartir una palabra que espero que sea la adecuada. Estoy un poquito prendido de la garganta y espero que el Espíritu Santo toque mi garganta, las cuerdas vocales, para que yo pueda desarrollar la palabra en esta noche. Si tengo 18 o 20 minutos, pues los aprovecharemos, o el tiempo que el Espíritu Santo me permita y que ustedes me den a mí permiso, ¿vale? Porque es bueno que nos sometamos. Voy a bajar un poquito esto, así no vaya a ser que esté molestando la música, ¿vale? Escuchen bien, yo cuando estoy compartiendo la palabra, como ahora en esta noche, yo no miro el escritorio, ¿vale? No miro. Si en algún momento ustedes ven que alguna persona no escucha o no oye, pues tocan ustedes el círculo rojo y no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Se hacen ustedes cargo de ese pequeño trabajo. Yo tenía en la mente haber compartido una palabra y os prometo de verdad, sin equivocarles, que en el último minuto Dios ha cambiado la palabra que tenía en la mente y me ha puesto una en el corazón. ¿De acuerdo? Así que espero que en esta noche la palabra que sana, que edifica, que restaura, que perfecciona, sea la propicia para este momento, para hacernos bien. Por eso en esta noche, amigo mío, pastor mío y Dios mío, te pongo mi vida en tus manos, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, para que tú me limpies, me perdones por tantas faltas y errores que cometo a diario. Señor, toma las cuerdas vocales, toca mi garganta para poder compartir lo que tú quieres en esta noche, para que tu iglesia sea edificada, bendecida y, como no, perfeccionada por las Escrituras. En el nombre de Jesús nuestro Dios. Escuchen, cuando voy a compartir un tema de medicina. Es lo que Dios quiere en esta noche. He compartido tantos y tantos temas de todas las doctrinas que hay, todas las ramas doctrinales. Lo mío es compartir la doctrina bíblica. A mí me encanta compartir un mensaje eclesiástico, pero el llamamiento mío es, desde que Dios me llamó al ministerio, pude entender que me llamaba para enseñar las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, en esta noche, posiblemente algunos de ustedes, seguramente que me conozcan todos, quizás alguno no me conozca, el por qué me llama el médico. Yo nunca lo digo. Me llaman, yo siempre digo que me llamo Antonio, pero la mayoría de gente, aún en el mismo extranjero, me conocen como el médico. Se estarán ustedes pensando, ¿y por qué? Porque es imposible que podamos dar una receta bíblica si no conocemos al paciente. Es importante conocer el paciente con quien se trata, porque no toda la gente
se le puede dar la misma medicación, porque hay ciertas terapias que no sirven para el mismo paciente, sino que hay que elegir la que el paciente necesita. Y cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedecieron a Dios en el huerto del Edén y habían cometido la desobediencia, el pecado original, cayeron 6 enfermedades aquí en la tierra. La primera, es la enfermedad que produce la misma naturaleza. La misma naturaleza por sí propia produce enfermedades, estamos hablando físicamente. Es la enfermedad que produce la naturaleza. La segunda enfermedad es la enfermedad que se contagia. Hay ciertas enfermedades que son contagiosas. La tercera enfermedad que cayó es la enfermedad que se conoce como hereditativa, que se hereda genéticamente de padres a hijos. La cuarta enfermedad que cayó fue la enfermedad, atención, que ya van siendo más complicadas, la enfermedad que produce el pecado. Bíblicamente podemos enseñar que el pecado produce enfermedades físicas. La quinta enfermedad que cayó fue la enfermedad que producen más peligrosa, la enfermedad que producen los demonios. Bíblicamente podemos verlo, que hay enfermedades que son producidas por los demonios. Y la sexta enfermedad que cayó en la tierra fue la enfermedad psicológica. Las 6 clases de enfermedades que cayeron a nivel mundial. A partir de ahí hay cientos, miles de enfermedades, pero que todas ellas radican de estas 6 enfermedades. Cada una de ellas podríamos estar muchas horas. Cada una de ellas podríamos estar horas y horas compartiendo, ustedes preguntando y quizás dentro de mi corta capacidad poderles contestar. Pero en esta noche vamos a hablar de una específica, que es la enfermedad psicológica. Hay dos ramas de medicina que se dedican a esta clase de enfermedad. Uno es, atención, el psicólogo. El psicólogo es un médico especialista que solamente se dedica a lo que es la parte del cerebro de la persona. Y la otra rama es la rama del psiquiatra, la psiquiatría. Escuchen, la palabra psiquiatría nace del original griego, que quiere decir, la palabra psiquiatra quiere decir psique, que es el alma, y trea, que es curación. El mismo psiquiatra intenta sanar lo que es la parte interna, íntima, invisible, la parte inmaterial de la persona. Es el psiquiatra y el psicólogo que trabajan juntos para poder sanar la mente de la persona. Porque en esta noche vamos a preguntar, escuchen bien, cuando una persona se ha encontrado en un estado de un cuadro de ansiedad, si va al médico, lo primero que le va a dar son unos ansiolíticos para poder tranquilizar el cuadro de nerviosismo que la persona está pasando. Pero escuchen, cuando es algo más profundo, tienen que valorarlo para poder decretar
qué punto de gravedad tiene la persona. Y cuando han hecho un baremo, porque hay un baremo, han catalogado que la persona no tiene un cuadro depresivo, sino que tiene, perdón, no tiene un cuadro de ansiedad, sino que tiene un cuadro depresivo. Y la depresión solamente la trata el psiquiatra más el psicólogo. Aquí en la Tierra no hay una medicina específica para tratar la depresión. Yo he tenido que tratar con algunos médicos en este área y ellos propios me han dicho que no tienen una medicina que pueda sanar por completo la depresión. Y yo les he dicho que sí que hay. Y me han preguntado, bueno, pues Antonio, dinos, ¿qué medicina puede haber? Porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos medicina para sanar a las personas. Y yo les he tenido que decir que sí, que hay una medicina celestial que se ha transportado hasta la tierra para sanar a todos los enfermos. Miren, una depresión no es una enfermedad cualquiera. Una depresión, cuando es una enfermedad física, tiene sus síntomas. Y con una exploración, que es lo primero que hacen los médicos, con una exploración pueden saber a qué enfermedad está sufriendo el paciente, con los síntomas y una exploración. Pero cuando se trata de una depresión, no es una exploración física, sino que tiene que ser psíquicamente el enfermo tratado. Porque la depresión no es una enfermedad corporal, es una enfermedad espiritual. La depresión es algo que afecta a unos 400 millones de personas a nivel mundial. La depresión, ¿podemos decir que tiene sanidad? Sí que tiene sanidad. Sí que tiene sanidad. Escuchen, no sé por qué Dios quiere en esta noche que yo comparta esto, ¿de acuerdo? Pero hay que ser obedientes a la voz del Señor. Dios es amo, dueño y señor de la obra, no es nadie más. Solamente tiene un amo, que fue aquel que fue molido a causa de las rebeliones y nuestros pecados, llamado Jesús el Nazareno, que murió traspasado en un madero. Pastoreé una iglesia hace unos años atrás, que había una persona que creía que la iglesia era de él. Y le tuve que decir, escuchen bien, le tuve que decir, mira qué te digo, con todos mis respetos, tu sangre gitana no servía para hacer la redención de toda la humanidad. Tenía que ser sangre hebrea, de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Cristo ha muerto en el Calvario, no has muerto tú. Si hubieras morido tú, la iglesia era tuya. Pero como no has muerto tú, que ha muerto el Nazareno, la iglesia no es tuya, sino que es de él. La iglesia no puede tener dos amos, solamente tiene un único amo. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién mora en su corazón? Porque según quien more en su corazón, ese es su amo. Por lo tanto, yo digo que en mi corazón mora uno, llamado Jesús el Nazareno. No mora nadie más, ni mi mujer, ni mis hijos, ni las nueras, ni los nietos. En mi corazón solamente mora Dios. Me hicieron una pregunta y me dijeron, Antonio, le he dado
la mitad de mi corazón para Dios. Y le digo, pues estás equivocado. Porque si solamente le das la mitad de corazón a Dios, te digo el por qué estás equivocado. Porque mira, el corazón se compone de 4 cavidades. Tiene 4 cavidades. Si le entregas la mitad a Dios, son 2 y tú te quedarás con otros 2. Pero no te olvides que hay 3 personas llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si te quedas tú con la mitad, dejas a uno fuera de tu corazón. Le tienes que dar como mínimo 3 partes y una solamente para ti. Dios tiene que reinar en nuestro corazón por completo. Si gobernamos nosotros o gobierna Dios a medias, os doy mi palabra que la vida espiritual es mediocre. Vamos a dejar que reine la vida de Dios por completo en el corazón del creyente. Porque Dios ha dicho, hijo mío, dame tu corazón. No ha dicho, dame la mitad. Quiere el corazón por completo. Por eso tenemos que entender un detalle importante, que aquella iglesia que había nacido de los lomos del apóstol San Pablo, había gente que no había crecido y mucho menos madurado. Habían nacido, sí, pero se habían convertido, no. Por eso les tiene que llamar al orden el apóstol y les tiene que llamar niños, porque no habían crecido ni madurado. Así hay gente en nuestras capillas, hablo siempre a nivel general, tenemos las capillas repletas de gente que ha nacido de nuevo, pero que no se han convertido, porque la gente se cree que con haber nacido de nuevo ya está todo hecho. Tengo que decirles que pero que no se han convertido, porque la gente se cree que con haber nacido de nuevo ya está todo hecho. Tengo que decirles que la solución se la dijo el Señor a aquel hombre que vino a él de noche, llamado Nicodemo, y le tuvo que decir, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para ver el reino espiritual, tiene que nacer de nuevo la persona. Mientras una persona no haya nacido de nuevo, es imposible que pueda ver las cosas espirituales. Las cosas espirituales solamente se ven después de que la persona ha nacido de nuevo. Por eso lo primero que tiene que hacer la persona cuando viene al Señor es arrepentirse, pedir perdón para poder nacer de nuevo. Y una vez que ha nacido de nuevo, ha sido perdonado todo el pecado original desde el huerto del Edén. Pero escuchen bien, pero San Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas, escuchen, y pido disculpas por las palabras, pero que están escritas. Le dice San Pablo a los Gálatas, hacer morir en vosotros. Los Gálatas era gente que había nacido de nuevo, gente que eran cristianos, gente que eran templos del Espíritu de Dios. Pero sin embargo San Pablo les dice, hacer morir en vosotros. Le dice San Pablo a los Gálatas, hacer morir en vosotros las pasiones, los deseos carnales, lo que pide el cuerpo, hacer morir. Y pido disculpas, ¿vale? Fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, lujuria, orgías, pleitos, celos, iras, contienda, inimistad, odio, rencor, borracheras, todo eso le tiene que decir San Pablo a los Gálatas. Por eso tengo que decir que la persona que ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente, pero no convertido. Lo que ha hecho el Espíritu Santo ha sido lo imposible para la persona humana. Ha hecho renacer de las mismas cenizas lo que nadie tiene categoría de hacer nacer de nuevo aquí en la tierra. El único que tiene vida para dar vida
es Dios. Y lo primero que recibe la persona arrepentida es el impacto del Espíritu que ha producido vida en la persona que acaba de nacer. Pero ahora la persona que ha nacido tiene una carrera por delante. Y la persona, para poder la carrera, dice San Pablo, que tiene que despojarse de todo el peso que nos asedia. Es decir, que no podemos correr la vida espiritual acarreando la vida de la carne. Por eso San Pablo dice, tenemos que hacer morir las pasiones y los deseos de la carne. Mientras no hagamos morir las pasiones y los deseos de la carne, somos nacidos de nuevo, pero niños en Cristo. Porque para poder ver el reino de Dios hay que nacer, pero para vivir y participar dentro del reino se tiene la persona que convertir. Porque le dice el Señor a aquel hombre llamado Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero escuchen bien ahora, Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquella iglesia de Corintios, había gente que había nacido de nuevo, pero que no se habían convertido. Niños en Cristo, templos del Espíritu Santo, olvidados de que eran hijos del Dios viviente. De tal manera que el apóstol San Pablo les tiene que recordar, no os habéis olvidado que sois templo del Espíritu de Dios. ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, alma y espíritu, los cuales son del Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que el cuerpo necesita golpearse, dice San Pablo. Porque la persona que ha nacido de nuevo no nace convertido. Porque el convertimiento es la etapa a seguir después del nacimiento. Por eso ustedes estarán diciendo, por eso tenemos tanta gente en nuestras capillas que hace y deshace lo que le viene en gana. Claro, porque han nacido y solamente ven, pero no participan. Porque para participar del reino espiritual, la persona tiene que hacer morir las obras y las pasiones de la carne. Mientras la gente no convierta el cuerpo, la persona, la mente, el espíritu y el alma, la persona es un niño carnal, nacido de nuevo, pero que no participa del reino espiritual. Necesitamos a gente que se deje tratar psicológicamente, porque la psicología no es una enfermedad, no es una medicina que trate cualquier enfermedad. La psicología es para pacientes que quieran madurar en el espíritu. Porque mientras no se dejen tratar por la palabra, es imposible que la persona le pueda Dios tratar. Porque si la persona no madura, si no crece, si no se deja evolucionar espiritualmente, es imposible que Dios trate con las personas. Porque en este tiempo Dios no quiere a gente que viva bajo el sujeto, la maldición del pecado y de la carne, sino que Dios quiere gente espiritual que viva en la rectitud y en la santidad que Dios quiere. Porque Dios no quiere una iglesia de cualquier manera. Dice que quiere una iglesia limpia, transparente, sin mancha, sin arruga, que una iglesia intachable. Pero eso solamente se puede conseguir cuando la persona vive sujeto a la estructura de la palabra. Vamos a dejar que Dios nos trate psicológicamente, porque no es el cuerpo el que manda y ordena, sino que es el espíritu el que tiene la última palabra. Porque el cuerpo es lo que desea los placeres de esta tierra, desea participar de lo que hay en este mundo. Pero atención, cuando la persona es inconversa, el alma reina por completo en la persona. Es el alma que le da todos los placeres que pide el cuerpo. Pero una vez que la persona ha nacido de nuevo,
Dice el apóstol San Pablo, estabais muertos en delitos y pecados. Pero atención, pero una vez que hemos renacido de nuevo, el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ahora tiene vida. Y el alma ya no puede determinar por sí sola sin que el espíritu le dé orden. Si el espíritu determina, porque el espíritu tiene la última palabra. Cuando la persona es inconversa, es un deleite y un placer vivir en la vida del pecado. Es un deleite. Hay gente que disfruta viviendo en el pecado, porque es gente que no tiene vida de Dios. Pero una vez que tiene vida de Dios, ya no puede vivir su vida a su manera. Por eso ahora el apóstol le dice a los Gálatas que son ellos los que tienen que hacer morir las obras de la carne. Porque lo esencial, lo imposible, lo ha hecho Dios, que ha sido dar vida. Pero ahora nosotros somos los que nos tenemos que convertir. Y el primer convertimiento es psicológico, que es en la mente. Porque la mente es el que manda, ordena, el que tiene asentamiento en la misma persona. Necesitamos que Dios nos trate espiritualmente. Muchas veces solamente le pedimos a Dios que nos sane el cuerpo, las heridas, que nos sane las dolencias, las enfermedades, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que hay un alma y un espíritu, que es donde verdaderamente Dios nos tiene que sanar, Dios nos tiene que tratar, porque la restauración del creyente no es la restauración externa, la restauración empieza internamente, la restauración es espiritual, porque una vez que tenemos el altar levantado, edificado, restaurado, la parte externa se restaura solamente. Por eso necesitamos que Dios trate psicológicamente con nosotros. Quizás les esté llamando un poquito la atención estas palabras, que es cierto que es que llaman la atención, pero es que es necesario, hermanos, que muchas veces hemos dejado adormecer el espíritu y el pecado ya no nos acusa. Cometemos 40 faltas, 40 errores, cometemos 40 pecados y la mente nuestra, la conciencia, no la conciencia, la conciencia nos dice que estamos cometiendo bien, que no estamos cometiendo pecado. Oh, necesitamos que venga la espabiladera, espabilando, hermanos míos, en este tiempo tan difícil, tan complicado, que están aconteciendo cosas raras, problemáticas. Necesitamos tener el alma y el espíritu consciente en todo momento, limpios por la palabra. Y cuando la persona cae en un estado llamado depresión, es muy difícil salir de ahí. Pero ¿tiene sanidad? Por supuesto que sí que tiene sanidad. Escuchen, la depresión es una tristeza que va más allá de la tristeza. Es algo que se ha creado en la mente, y una vez que se ha creado en la mente, hemos formado un nido, y después de haber formado el nido vienen las aves. Por favor, no le demos tanto de comer a la mente, porque digo esto porque miren, hay personas que dicen y comparten y enseñan que la depresión es un demonio. Les voy a quitar una duda por si alguien lo cree así. Escuchen bien. Una depresión es una enfermedad espiritual. No tiene síntomas. Los síntomas son
espirituales. Y los síntomas son, digo algunos por si acaso, ¿vale? La persona que está viviendo en un cuadro de depresión siente miedo. ¿Pero miedo de qué? Se le ha roto la caja central que la tenemos en el cerebro, se ha descompuesto y ya no hay médico aquí en la tierra que la vuelva otra vez a recomponer. No existe medicina aquí en la tierra. Se ha destemplado la caja de los nervios y la persona entra en una clase de nerviosismo terrible. Siente miedo. Segundo síntoma, siente deseos continuos de llorar. Llora y se alivia. Le viene la tranquilidad. Oh, no tiene paz. Le ha robado la paz. Y viene la intranquilidad. Se ha ido el sosiego. Viene la desesperación. No quiere comer. Con cualquier cosita pasa el día. Más fuerte todavía. No tiene sueño. Se le ha ido el sueño. Día y noche, prácticamente sin cerrar los ojos. Busca a la gente. Porque donde hay gente, cree que se le va a aliviar. Y cuando está entre la multitud, al revés, busca la soledad. ¿Qué tendrá esta clase de enfermedad, hermano? ¿Qué tendrá, hermanos míos, hermanas? Que tienen una serie de síntomas que no estoy entrando en nada prácticamente para no molestar ni hacer daño a nadie. Todo se ha formado psicológicamente. Por un familiar que haya partido, un problema, una enfermedad, hemos formado un castillo de roca maciza que ahora no hay martillo en la tierra que la pueda volver a romper. Pero dice la Escritura, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta las rocas? Señores, tenemos que entender que no hay enfermedad, que no hay roca, que no hay problema que su palabra no pueda romper y resolver. En Dios hay siempre solución. Él tiene poder, categoría y solución para solucionar todo. Por eso, escuchen, en una persona que ha nacido de nuevo, ¿puede pasar por una depresión? Por supuesto que sí, que hay cientos, miles de personas creyentes, templo del Espíritu de Dios, que están pasando por momentos críticos de depresión. ¿Pero es un demonio? No. En un creyente jamás puede ser un demonio. Porque si un creyente fuera poseído por un demonio, habría una catástrofe bíblica. Porque la Biblia enseña que si Cristo ha comprado el cuerpo, ha comprado el alma, ha comprado el espíritu, que nos ha santificado en la totalidad, como Él, que es el Dios, llamado Espíritu Santo, que mora, que somos templo de Él, ¿cómo podría Él permitir que un demonio pudiera pasar a la persona que ha nacido de nuevo? Eso es antibíblico. Lo bíblico es, ha comprado el alma, ha comprado el espíritu, que nos ha santificado en la totalidad, como Él, que es el Dios, llamado Espíritu Santo, que mora, que somos templo de Él, ¿cómo podría Él permitir que un demonio pudiera pasar a la persona que ha nacido de nuevo? Eso es antibíblico. Lo bíblico es que una vez que la persona ha nacido de nuevo, es templo del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Juan, en la primera epístola y en el capítulo 5, dice que la persona que ha nacido de nuevo
no vive en una práctica de pecado, sino que aquel que fue engendrado por Dios, hablando de la persona de Jesucristo, dice, les tiene en sus manos, le guarda y le cuida, de tal manera que el enemigo tan siquiera le puede tocar, cuanti más poseer. Eso es antibíblico. Ahora, hay depresiones en los inconversos que han sido causadas por un demonio. Sí. En un creyente, no. En un inconverso, sí. ¿Puede el inconverso ser poseído por un demonio? Sí, si vive en una práctica de pecado. No porque sea inconverso ya va a ser poseído. No. Para que una persona inconversa pueda ser poseído, tiene que vivir continuamente en el pecado, porque el pecado es la puerta número 1 para que puedan entrar los demonios a la persona. ¿Entendido? Entonces, una depresión es algo que se va más allá, fuera de las fronteras del cristiano. Escuchen, el rey David pasó por esta situación. Cojan ustedes la Biblia y vean el capítulo 40 del libro de los Salmos, donde dice el rey David, pacientemente esperé a Jehová Dios. Oyó mi clamor y se inclinó a mí. O se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la gran desesperación. Escuchen, porque el rey David tenía un ejército de 30 hombres que destacaba entre todo el ejército, pero tenía 3, que esos son nombrados bíblicamente. Y el rey David podía haber llamado a su ejército. No, porque la enfermedad que estaba pasando el rey David no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad psicológica. Había entrado en el estado de una gran depresión. Por eso dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es que una depresión puede desesperar a la persona más grande que pueda existir. Una depresión, que Dios nos guarde y nos cuide. La depresión es algo terrible, tremendo. Es un sufrimiento que impacta a la persona internamente y se refleja externamente. Jehová Dios reprenda toda la obra de la depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, sí les puedo decir que la depresión está catalogada, ¿no?, por la ciencia de la medicina, una de las enfermedades más peligrosas psicológicamente, de tal manera que a mucha gente inconversa, le ha llevado al suicidio. Gente que se han tirado del 5º piso, gente que se han ahorcado, gente que se han tirado a las vías del tren, gente que se han tirado debajo de un coche, gente que ha tomado veneno para poder morir. Hasta ahí le puede llevar una depresión. Oh, pero hay una diferencia entre la persona inconversa y la persona conversa, que la ayuda que ellos no tienen es la ayuda de Dios. Y la persona convertida, la persona nacida de nuevo, tiene toda la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, no hay medicina en la tierra, tiene que ser una medicina espiritual. Y la medicina espiritual depende de la fe de la persona. Ya no depende simplemente de que nosotros prediquemos la palabra. La palabra es necesaria, pero la fe de la persona es muy importante en este área. Porque si no hay fe,
es imposible agradar a Dios. Necesitamos la intervención de la palabra llamada fe para que Dios, por medio de la fe, pueda sanar a todos los enfermos. ¿Hay alguien entre vosotros enfermo? Llamen los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite y oren por él. Y dice la Escritura, y la oración del justo puede mucho. Necesitamos gente que sepa tratar a los enfermos. No le podemos dar la... Sí, hermano, me quedan nada, unos minutos y termino, ¿vale? Simplemente no le podemos dar la pastilla que se le llama ibuprofeno o paracetamol a todas las personas. Cada una es un campo, tienen una mente muy diferente. No todo el mundo tenemos la misma mente. ¿De acuerdo? ¿Tenemos la misma capacidad? No. Cada paciente necesita su propia terapia. No cataloguemos a todos por un igual. Hay que trabajar con las personas. Aprendí un detalle muy importante de una persona que sabía más que el Antonio y era catalán. Y era Pasquier Nasquier, era médico. Y dijo él, para abrir el corazón ajeno, primero hay que abrir nuestro propio corazón. Por eso, para abrir el corazón de la persona enferma, necesitaba del paciente, primeramente tenemos que abrir nuestro propio corazón para que vean en nosotros confianza y sinceridad. Es imposible que el enfermo se pueda abrir a las puertas del corazón si no ven en nosotros suficiente confianza. Acordaros del pasaje bíblico, cuando aquel samaritano iba de camino y ve a aquel hombre tirado, medio muerto, tendido en el suelo. Dice la Escritura que había pasado el sacerdote y el samaritano. Dice, el sacerdote y el levita, y viéndole, tenían visión, y viéndole, pasaron de largo. Y pasando por allí aquel samaritano, que era contrario de los judíos, que Samaria estaba contrario con los israelitas, dice, y viéndole, también tenía visión, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Y al verse movido a misericordia, se bajó de su cabalgadura y lo primero que tuvo que hacer aquel samaritano, escuchen bien, saber si su corazón latía, porque podía estar muerto. Le tuvo que tocar la vena carótida, y la vena carótida, que es la vena arteria, notaba las pulsaciones del corazón. Lo primero que hizo fue sanar las heridas con vendas. Le puso las vendas, le echó el aceite, le echó el vino y lo montó en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y cuando llegó al mesón, le dijo al mesonero, cuídale y todo lo que necesites para sanar a este hombre, este enfermo, gasta lo que sea, que cuando vuelva te lo pagaré. ¿Saben qué quiere decir? Que aquel samaritano tenía crédito en el mesón. Tenía crédito. ¿Por qué tenía crédito? Porque tenía formalidad, tenía palabra, tenía cumplimiento, tenía educación, tenía respeto. Y aquel mesonero no le replicó nada, porque sabía quién era la persona que se lo estaba diciendo. Y pregunto yo, sin ánimo de molestar a nadie, ¿qué crédito tenemos nosotros dentro del pueblo? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinión tiene el pueblo del Antonio? ¿Qué opinión tiene el pueblo de nosotros? ¿Tienen esa confianza? ¿Tenemos ese crédito para que la gente confíe en nosotros? Es necesario.
es necesario que aprendamos a meternos en el pozo con la persona que está pasando por la desesperación para poderla sacar. Porque si no nos metemos donde está la persona, es imposible poderla rescatar. Cristo hizo lo mismo con nosotros. Vivíamos en esta tierra donde estábamos oprimidos por el pecado, por el mundo y por los demonios. Y Cristo se tuvo que meter en el pozo de esta tierra para podernos rescatar y podernos transportar al reino celestial. Necesitamos trabajar con la gente que está en el camino tendido y que no encuentra una mano que le ayude a levantar. Necesitamos ser, escuchen esta palabra, hace 20 años que dije esta palabra, 20 años hace. Necesitamos ser ambulancias que estemos recogiendo los heridos por las calles, por las aceras, en hospitales, en manicomios, en cárceles, y traerlas al mesón para que el mesonero celestial trate con ellas. Señores, es hora de que aprendamos a buscar en la calle la gente herida por el pecado, gente desahuciada, gente descarrilada, gente que está oprimida, gente que ha sido desprendida, rechazada por la sociedad. Necesitamos traerlas al mesón para que el mesonero celestial trate especialmente con la gente herida internamente, las heridas que se producen en el alma y en el corazón, que no hay médico aquí en la tierra que las pueda sanar. Hay un Dios celestial que le sobra la categoría, el poder para poder tratar con toda la gente que viene a Él pidiendo auxilio y perdón. Les tengo que dejar porque ya no puedo más. He estado poquito tiempo, no lo sé verdaderamente cuánto tiempo, si he estado 25 o 30 minutos, no lo sé, pero hasta aquí, compañeros. Espero haberos hecho bien. Si he dicho alguna palabra un poquito fuera del orden o de lo normal, mis disculpas para toda la audiencia. Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo grandemente como les está bendiciendo. Ha sido un placer, una bendición que el hermano Juan me hubiera invitado para estar en esta noche. Bendiciones para todos y adelante, compañeros.